Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar de cómo se integran las normas constitucionales. La integración. Para ello, inclusive, vamos a responder, o tratar de responder, o presentar las opciones. Yo voy a responder lo que yo pienso, pero voy a presentar las opciones también, respecto a si existen lagunas en el derecho público. Soy Rubén Flores Dapkevicius. Es un hecho que las normas constitucionales no pueden regular todos los temas. Es un hecho. Inclusive por ese mismo motivo, luego las normas son reglamentadas por el legislador mediante las leyes y luego por el administrador, por el poder administrador mediante los reglamentos. Es decir, la Constitución establece las pautas muy generales, la ley lo aplica, lo hace más detallista, pero aún así debemos acudir a los reglamentos generalmente para poder llegar a una mejor interpretación de las normas y aplicación de las normas. Eso sin perjuicio de la existencia de normas que obligan la aplicación de la Constitución y la aplicación inmediata de la Constitución y las leyes. ¿Existen las lagunas del derecho en el derecho público? Bueno, aquí se dan en forma grande, digamos, dos teorías. Una que dice que sí que existen y otra que dice que no existen las normas, no existen las lagunas, perdón, en el derecho público. Las que dicen que existen, bueno, es muy claro, el concepto no da para explicar. Existen las lagunas, existen vacíos que deben ser integrados de la forma que vamos a decir más adelante. Para otros, no existen las lagunas del derecho en sí mismas, en forma total, porque especialmente las personas de derecho público, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el Poder Legislativo, las entidades descentralizadas, intervienen, tienen su competencia determinada por el principio de especialización. Es decir, deben realizar todo aquello que la norma les permite. Todo. Por ejemplo, ejecutar la ley, en el caso del Poder Ejecutivo. Y en el supuesto de cometidos como, por ejemplo, potabilizar agua potable, hacer el agua que sea bebible y potable, la ley generalmente no establece la posibilidad, todas las posibilidades que tiene la persona pública estatal. Dice, tiene tal cometido, pero no establece todo específicamente. Pero del principio de los poderes implícitos surge que si una persona pública estatal tiene el cometido de potabilizar agua potable y comercializarla y hacerla llegar al público, evidentemente puede comprar todos los elementos necesarios para potabilizar el agua. Entre ellos, por ejemplo, el cloro, los caños para llevar el agua potable. Ese es el principio de los poderes implícitos. Allí, con el principio de especialización y el principio de los poderes implícitos, no existirían las lagunas de derecho. Pero veamos qué sucede, de todas maneras, generalmente en el derecho constitucional. Las normas de la Constitución tienen vocación de ser aplicadas inmediatamente, aún a falta de reglamentación. Y ello surge de diversas normas constitucionales. Pero la más importante es la que dice, por ejemplo, en diversas constituciones, el artículo 332, por ejemplo, 332 de la Constitución uruguaya, que dice, los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, derechos.
así como los que atribuyen facultades, competencias, e imponen deberes a los individuos derechos, a las autoridades públicas las competencias y las que le imponen deberes, no dejarán de aplicarse, vocación inmediata, por falta de reglamentación. Si el legislador no reglamenta el tema, si el Poder Ejecutivo no reglamenta el tema en materia reglamentaria, estas normas igual deben aplicarse. Las que establecen derechos para las personas físicas, las que establecen deberes y facultades para las personas jurídicas estatales, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, siendo esta suplida por los fundamentos de las leyes análogas, los principios generales del derecho, por ejemplo, el principio de no retroactividad, el principio de la ley más benigna, y las doctrinas generalmente admitidas. Es decir, que si entendiéramos que existe laguna de derecho en el tema, se llena mediante leyes análogas, principios generales de derecho y doctrinas generalmente admitidas. Esta norma de la Constitución uruguaya se encuentra además en el Código Civil, artículo 16. Y no vamos a hacer el análisis respecto a el tema en el derecho civil. Lo que sí debemos decir es que en el derecho constitucional no existe una primacía de las fuentes para integrar el derecho. Acá dice fundamento de las leyes análogas, principios generales del derecho y doctrinas generalmente admitidas. El artículo 16 del Código Civil dice leyes análogas, y si aún subsistiese la duda, principios generales del derecho y doctrinas generalmente admitidas. En ese caso, es evidentemente el primer criterio que debe atender el intérprete o el integrador son las leyes análogas. Por esa expresión, si aún subsistiese la duda. Pero eso es en el derecho civil. En el derecho constitucional, si entendemos que existen lagunas del derecho, la integración se hace mediante cualquiera de los criterios. 332. Leyes análogas, principios generales del derecho, principio, insisto, principio de la ley más benigna, principio de no retroactividad, principio de igualdad, etc. Y las doctrinas generalmente admitidas. Y estos tres criterios de integración son igualitarios. Las normas constitucionales no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, aplicándose los criterios que acabo de decir en este momento. Les deseo una excelente jornada y nos encontramos en nuestra próxima entrega.